Soy vigilante privado, contratado para cuidar los negocios del gobierno y a escuelas que son restringidas por los mandatarios. Tengo 21 años y comencé esta carrera a eso de los 19. Todo iba muy bien hasta que me mandaron a cuidar una escuela donde se atienden niños que necesitan ayuda especial. En esta escuela estudian chicos sordomudos y los que tienen diferentes tipos de condiciones cognitivas específicas. Fue un domingo cuando inicia mi horario a las 10:30 de la noche. Lo hice empezando por registrar las cámaras y las alarmas para asegurarme que todo estuviera en orden. De pronto vi que una joven caminaba por el pasillo que dirige hacia los baños. Usualmente antes de tomar acciones para intervenir, debo confirmar con la brigada 180. Ellos son los que me dan luz verde para accionar. Mientras esperaba la voz de mando, yo seguía escuchando ruidos en la cocina y unas llaves que se abrían solas. No tenía miedo en esos momentos porque pensaba que era la que hacía la limpieza. Pero esta joven era muy pequeña como para trabajar sola en una escuela tan grande. Al menos eso fue lo que pensé. Me aseguré de revisar las cámaras nuevamente para ver si había algún auto más que el mío, pero sorpresa, no había otro. Regresé la mirada a los monitores y noté que esa joven estaba sentada cerca de mi carro. Pensé que estaba esperándome y tal vez para pedirme que la llevara a su casa. Salí de mi puerto de guardia y fui a las afueras, pero cuando llegué no había nadie, así que mejor regrese para las cámaras. Y otra vez, nada. De pronto escuché una risa muy burlona y cargué mi arma y me puse listo para disparar, ya que mi mente siempre es cuidar y accionar si se acerca mucho a mi espacio personal. Trate de llamar al 911 para refuerzos y me contesta una mujer. Solo escuche unos suspiros como cuando alguien está agonizando. Corte la llamada e intente llamar a mi sargento y nadie contesta. Para este punto el nerviosismo iba creciendo exponencialmente. Dieron las 12 de la noche y de acuerdo a las reglas hay que supervisar todas las áreas del lugar. Me fui con ese enfado de que alguien estaba en el sitio y caminé unos pasos y vi como aquella chica se iba acercando más. Saqué el arma y me puse en posición de disparar, pero el arma se me atoró. Me entró un miedo y pánico al darme cuenta que lo que estaba viendo no era normal. Corrí y salí afuera por unas puertas que estaban cerca, y desde afuera vi como aquella chica vestida de blanco me observaba fijamente. Asustado, llamé a mi novia y ella lo tomó muy a pecho. Pensó que había llevado a esta chica ahí para aprovechar estar a solas con ella, pero le pude mostrar lo que estaba viendo y ella se quedó callada al ver esa silueta. Les juro que ya no quería entrar a mi puesto de trabajo, pero órdenes son órdenes. Me armé de valor como pude y volví a mi lugar donde ahora había un olor a animal muerto. Prendí todas las luces, pero los segundos se apagaron y el sistema de alarma se quedó en blanco. Empecé a rezar y a pedirle a Dios que me alejara ese miedo y que me regresara mi tranquilidad, pero poco. Funcionó porque la risa, los apagones y visiones duraron toda la madrugada. Ese día, como a las 7 de la mañana, llegó mi relevo y le conté lo que había pasado. Lo que él me contó me dejó con un temor a volver a trabajar en ese lugar, pues 7 días antes una chica que estudiaba en esa escuela se había ido por la vía fácil. Me dijo que lo tomara con tranquilidad, pues cuando vuelva a pasar eso no me alarme, que actuara con normalidad y me distrajera con algo más. Aunque créanme que lidiar con este tipo de cosas no es para nada normal. Número 2. Soy originario de Yucatán y por motivos de la pandemia mi abuelo falleció el año pasado. Ahora que paso el Día del Padre aquí en México, recuerdo algunas de las historias que me gustaría compartirles. Él era policía de carrera y curso de vigilante hasta el más alto cargo. Sin embargo, me cuenta que cuando apenas empezaba, le sucedieron cosas un tanto extrañas. Yucatán es una tierra mística.
Hay muchas creencias y seres propios de esta región. Los que son de acá lo saben perfectamente. Él me comentó que una vez se encontraba patrullando con su compañero en lo que hoy se le conoce como la autopista del periférico de Mérida. Sin embargo, en esa época no era lo que es ahora. Solamente contaba con 2 carriles poco iluminados y con muchos árboles a los alrededores. Así que se podría decir que era un sitio donde los delincuentes podrían mover las cosas con facilidad. De ahí la razón que tuvieran que estar patrullando. Cuenta que ya avanzaba la noche y su compañero y él se encontraban agotados por las largas jornadas que siempre se acumulaban. Les parecía una buena idea meter la patrulla dentro de los árboles para descansar un rato. Le dijo a su compañero que se dividieran. Era casi la 1 de la mañana, por lo que uno descansaría de la 1 a 2:30, el otro de 2:30 a 4, para poder seguir con su labor. A lo que el compañero le comentó que se podía dormir primero, ya que se encontraba muy cansado. Mi abuelo le dijo que sí, y cerró las ventanas de la patrulla para estar protegidos. Durante este primer lapso de tiempo la noche era muy tranquila y apenas se escuchaban los ruidos de los animales nocturnos. Pasado el tiempo, mi abuelo despierta a su compañero recordándole que mientras él dormía debía mantenerse despierto y vigilar. Cerró los ojos y se dispuso a dormir. Sin embargo, un ruido extraño lo despertó. Se escuchaba como unos clavos raspando la ventana de su lado de la patrulla. Abrió los ojos lentamente observando a su lado algo que describe como un mono. No pasaba de 130 centímetros y se encontraba todo cubierto de pelo. Tenía una gran boca salivando y tenía brazos largos. Sus uñas precisamente se encontraban arañando la ventanilla de su lado, siendo únicamente el sonido que emitía este extraño ser. Mi abuelo volteó a ver a su compañero, pero se encontraba dormido y lo sacudió. Cuando despertó dio un grito del susto de manera casi intuitiva disparando al mono a través de la ventanilla. Sin embargo, este animal se movió con una velocidad impresionante. Se escucha como si hubiera ido alejándose tirando muchos árboles. También se escucharon los sonidos de muchos animales al mismo tiempo. Un par de minutos después, volvía todo el ambiente de penumbra y silencio total. Por la mañana de ese día, y debido a que accionaron la pistola y rompieron la ventana de la patrulla, tuvieron que declarar. Acudieron al lugar donde ocurrieron los hechos y lo único que encontraron fuera de la rueda de la patrulla eran las balas tiradas. También habían algunos árboles caídos y las huellas de lo que parecía ser una persona descalza. En otra ocasión se encontraban patrullando esa misma carretera por la madrugada. Ali observaron por el retrovisor un par de luces como si se tratara de un vehículo justamente detrás de ellos. Mi abuelo disminuyó la velocidad esperando que lo rebasara, pero vio que las luces se mantuvieron a la misma distancia. Luego aumentó la velocidad observando que las luces se mantuvieron a la misma distancia prácticamente. Se empezaron a poner nerviosos cuando vieron una curva, la cual daba la vuelta detrás de un cerro. Pensó en dar vuelta no para encontrarse frente a frente con aquellas luces. Acelera, y al girar en curva dio la vuelta sobre su mismo carril. Rápidamente regresa para quedar frente a aquellas luces. Las ve ya acercándose y él continúa acelerando, viendo que las luces seguían aproximándose hasta que se encontraban prácticamente a menos de 1 metro de ellas. Pero estas mismas luces que los vinieron siguiendo dieron vueltas sobre su eje. Se introdujeron hacia los árboles escuchándose un ruido como de una carreta tirada por caballos. Ambos se bajaron de la patrulla, sin embargo no lograron ver nada en absoluto. Número 3. Fui policía federal durante 12 años y quiero contar la situación más espeluznante que viví. Estaba de guardia en mi comisaría en la Sierra Otomi Tepehua del estado de Hidalgo. En ese momento llegaron unas personas provenientes de una comunidad llamada San Guillermo. Esta tenía fama de ser habitada por personas muy problemáticas, así que cuando vi su administración que tenía un grupo de personas afuera de la delegación, me informaron que me pusiera resguardo,
que tomara las armas que teníamos en la comisaría y que esperara refuerzos. Sin embargo, las personas no se veían agresivas, sino todo lo contrario, venían asustadas. De hecho, llevaban a un pequeño niño de aproximadamente 5 años con una herida en la base del cuello. Parecía ser la picadura de un animal o un insecto ponzoñoso. El pequeño iba completamente blanco y en estado muy avanzado de anemia. Yo sugerí que lo llevaran al hospital más cercano, pero desgraciadamente nos enteramos después que este pequeño falleció. A los pocos días empezaron a correr los rumores que a este pequeño lo había chupado una bruja. De hecho, me relataron que la alcanzaron a ver y lograron quitarle al niño antes de desaparecerlo. Yo lo primero que dije fue decir que eso no era cierto. Yo no creía en brujas ni en fantasmas, pero fue tanta la insistencia de que era verdad que tuve que tomar nota e informar a la base. Ahí me dijeron que les diera toda la atención a los pobladores, que tomaran notas y hacer el reporte, y así. Quedó por el momento. Pasaron las horas y llegó otro grupo de personas de la misma comunidad pidiendo que acudieran a la zona, porque ya tenían a la bruja atrapada. Para ese entonces ya habían llegado los refuerzos y aunque éramos muy pocos, 4 solamente, decidimos salir con un compañero. Tomamos una unidad y seguimos a las personas según nosotros tratando de evitar un conflicto con ellos. Llegamos a la comunidad y había una barranca entre el poblado y nosotros. Era una forma muy difícil de acceder si no se usaba el puente, pero este era un puente peatonal y no podíamos pasar en la patrulla. Nos bajamos y nos percatamos que efectivamente en el fondo de la barranca había una especie de llamarada y había muchas personas con antorchas y lámparas. De hecho, estaban cerca de la pequeña llamarada que se movía de un lado para otro. Era como una bola de luz de color rojo que soltaba una especie de llama a los pobladores. Mis acompañantes me pidieron que le disparara, pero yo tenía miedo de herir a alguna persona. Estos les gritaban que se quitaran y todas las antorchas se replegaron dejando la llamarada sola. Apunte mi R15, dispare hacia el objeto y este objeto empezó a titilear como si empezara a perder fuerza. Al mismo tiempo, también iba perdiendo su brillo. Bajamos al lugar y la gente ya estaba rodeando el cuerpo del objeto que se le había disparado. Estaban a punto de prenderle fuego con gasolina y nos percatamos que era un pequeño cerdo de aproximadamente 90 centímetros. Esta cosa tenía rasgos entre humanoides y sesimiescos. Su rostro estaba completamente destrozado y los dientes asomaban por entre las encías. Eran unos dientes muy largos, oscuros y amarillos. Sus ojos estaban cerrados y su cabello era largo y blanco, y comenzaba más o menos a la mitad de su cráneo. Sus orejas eran pequeñas como si se hubieran quemado, y su cuerpo era muy delgado, y su piel era de color negro. Las manos eran cadavéricas, largas y muy delgadas, con unas uñas muy prominentes, gruesas y rotas. Pero la principal característica es que solamente tenía una pierna muy gruesa que terminaba con solamente 3 dedos al frente y otro atrás. Alrededor de esta cosa había demasiadas plumas de color negro y sacamos fotografías del ser, pero al querer levantarlo o llevarlo como evidencia, el resto de pobladores nos lo impidió y simplemente le prendieron gasolina. En ese momento nos pidieron que nos retiráramos y que no tomáramos fotos de nada, que sería mejor que nos fuéramos de ese lugar, así que hicimos caso. Más tarde, cuando estaba viendo las fotografías, me percaté que el cuerpo presentaba 5 impactos de bala en la región pectoral, 2 más en la región abdominal y los últimos 2 en el cráneo. La evidencia fotográfica fue entregada al Centro de Inteligencia Nacional y nos la fue decomisada, así como todos los discos donde se habían endosado la información. Esto era como un secreto policial y nos hicieron firmar una carta y dar toda la evidencia, todo con tal de que nadie se enterara. Número 4. Mi primo, el otro guardia que lleva más tiempo trabajando, me hizo la invitación. Me encanta la idea ya que iba a ganar más,
Pero cuando me presenté a trabajar el primer día, le pregunté por qué se había salido su compañero. Él riéndose me dijo, ya te va a tocar saberlo, pero le insistía, y me dijo que renuncio, porque vio una mujer de blanco en la plaza, y porque escuchaba llorar a un bebé. Trate de no darle importancia ya que es muy bromista, pero esa primera noche me dijo que estuviera al pendiente, que me podía dormir un rato pero que si escuchaba algo de volada me levantara. En la parte de abajo de la plaza hay un restaurante con un muñeco de tamaño real de un mesero que me inquietaba. Tenía que pasar a su lado para cerrar la puerta de la plaza. Las primeras noches todo fue normal hasta que un día empecé a escuchar que las sillas y mesas del restaurante se movían. Me asustó y cuando le dije a mi primo, me aconsejó que me durmiera y rezara. Así lo hice, se calmó por unos días, pero después empezaron los ruidos en el techo. También había risas en el baño, pero la peor noche fue cuando en una ocasión vi que la puerta del restaurante se abría sola. Cuando la escuché, mi corazón se aceleró y mis piernas se tambalearon. Subí al segundo piso y me encerré. Terminé viendo por las cámaras y vi que el muñeco del mesero se había caído, pero eso era imposible porque era demasiado pesado. Luego escuché un lamento y fue tanto mi miedo que llamé a la policía. Ellos al llegar solo se burlaron diciendo que como era miedoso y que a lo mejor un fantasma quería jugar conmigo. Me dio coraje. Se fueron y ya no he podido ni siquiera dormir en mi casa. Los ruidos no han parado y, aunque ya no son como antes desde que rezo y pongo unos santos frente a mí. Lo peor es que ya hasta mi primo renunció porque una vez amaneció sin cobijas y su macana estaba en medio de la plaza. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y comparte. Gracias por tu apoyo.